los más se conecten. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Ya teníamos un mesecito más o menos que no nos veíamos, les había dejado como unas tareillas de unas actividades de valores con los niños. Les pido ahí las revisen para que las puedan ir haciendo, porque pues es importante, ¿no? Desarrollar todo esto en los niños. Les puse como actividades como para diferentes edades, entonces yo espero se las puedan realizar y si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto me avisan y lo vemos. El día de hoy vamos a tratar el tema de ansiedad. Decidí tratarlo ya que tengo muchos pacientes que están padeciéndolo. Entonces, para mí sí es importante como que lo entiendan un poco más técnico, que lo entiendan los diferentes tipos de ansiedad que existen y pues hablar un poquito para que se abra el tema y pues todos los que tengan alguna duda, ya saben que con mucho gusto estoy aquí para que me hagan cualquier pregunta, no solo aquí eh, en esta clase que estamos abriendo el día de hoy, sino de manera personal o cuando vienen aquí a la clínica. Con mucho gusto, ya saben que estoy para resolver cualquier duda, para poderles ayudar, ¿no? Pero sí decidí este tema, la siguiente clase, que si Dios quiere ser en 15 días, vamos a tratar el tema de depresión, porque no solo hay depresión en los adultos, sino hay depresión infantil, y entonces eso me gustaría también tratarlo. Íbamos a juntar el tema, pero es tan amplio uno y el otro, ansiedad y depresión es tan amplio que decidí separarlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de ansiedad, para que todos lo podamos comprender de mejor manera, con ejemplos que les voy a dar, con todo esto que está pasando, ¿no? En el día a día y pues por todo lo que a veces acontece en las noticias o en la vida diaria, pues estamos padeciéndolo mucho, ¿no? Muchos millones de seres humanos en la Tierra lo estamos padeciendo. Entonces, por eso decidí hablar. Entonces, vamos a dar unos cuantos minutitos. No sé si quieran tomar el micrófono a alguien, saludar. Ya los estoy viendo y ahorita somos 9. Entonces, vamos a esperar un momentito. Estoy trabajando con ansiedad en niños y en adultos aquí en la clínica. Un altísimo porcentaje de los pacientes la padecen. Entonces, por eso es importante conocerla, ¿no? Un poquito más a fondo, algo más técnico, saber los tipos y saber cuáles padezco, porque no solo puedo padecer de uno, sino puedo padecer de los diferentes tipos. Y es importante que lo tratemos. Entonces, ahí estoy viendo, ya está Rolando, Marco, Ana Laura, mi tocaya, la mamá de Miguel Alexander, Elizabeth, Raquel, Jos, ¿quién más está? Ah, Itzamar, que yo le digo Yarelis, que se llama Yareli Itzamar. Ay, gracias, Itzamar. Entonces es importante pues, conocer los diferentes tipos y ahí se van a ver como vivenciados y van a ver también que algunos de los familiares no le poníamos nombre a lo que tenían, pero que algunos de los familiares lo tienen porque se sabe, lo vamos a ver ahí, lo vamos a revisar, que si uno de las familiares lo padece, hagan de cuenta que se contagia. O sea, si yo vivo con alguien que padece ansiedad, pues me la va a contagiar. Entonces,
Otras veces pues sale así en los chiquitos, ¿no? Por algún evento traumático. Entonces pues todo eso vamos a revisar. Estuve fuera un tiempecito, son mis vacaciones que me tomo. Regresé muy contenta, muy relajada, pero muy atenta pues, atenderlos a todos ustedes y a que esté bien la clínica, ¿no? Funcionando perfectamente. La verdad es que tengo un muy buen equipo, estoy muy contenta, porque tengo un equipo maravilloso. Y pues estamos al pendiente de cada uno de los pacientes. Entonces, 2 minutitos, damos 7:10 para iniciar con la charla. Siéntase en confianza de hacerme cualquier pregunta. Estaré atenta si hay algo que escriben, ¿no? Para que, pues si hay alguna duda, si surge alguna duda, pues lo resolvamos, ¿no? Sí, se puede inmediatamente y si no, pues al final de la presentación. Ya ven que abro un poquito los micrófonos para que haya preguntas y entonces vayan anotando si les surge alguna duda y pues así lo podamos resolver. Entonces, eh, ya entraron un poquito de más personas. También recuerden que las grabamos, entonces pues está esta posibilidad, si ven algo importante que pueda a ayudarle a algún familiar, algún amigo, algún conocido, pues tienen toda la libertad de compartir la clase. Y bueno, mi plan está subirlo todo esto tengo un canal de YouTube, entonces voy a ir subiendo como ya todas las clases que se han dado con los diferentes temas y para que siempre permanezcan ahí. Pero siempre tenemos otro link que les podemos compartir. Muy bien, pues vamos a iniciar. Permítame compartirles la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a iniciar, dice, lo titulé así, cuando el alma pide calma, entendiendo la ansiedad. Me presento nuevamente, soy Ana Laura Alba Guerrero, psicóloga y tengo varias maestrías, una en neuropsicología clínica y bueno, otros diplomados y bueno, esto para prepararme y cada día pues poder aportar un poquito más a todos ustedes que nos buscan aquí en la clínica. Bueno, vamos a iniciar con ¿qué es la ansiedad? Bueno, es una combinación compleja de emociones. Normalmente incluye estos tres aspectos que es miedo, aprensión y preocupación. Miedo es como algo natural, ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Todos lo hemos sentido y tenido en algún momento de la vida. Puede ser por algún evento, puede ser algo que se cree en mi cabeza eh, y es algo normal, es una emoción normal, así como la felicidad, el enojo. El miedo está contemplado dentro de una de las emociones. La aprensión, eso se ve mucho, por ejemplo, en las mamás, ¿no? Como preocupadas todo el tiempo, pensando si algo puede pasarle a su hijo y como muy, como su nombre lo dice, como muy pegadas, como a no descuidar nada porque puede pasar algo malo, ser aprensivo, ¿sí? Estar pensando todo el tiempo en cosas que pueden suceder sin que sucedan, pero ahí estoy y entonces por eso me dicen, eres muy aprensiva. Y la preocupación que son pensamientos constantes antes de ocuparme en algo, o sea, es preocupación, es
Antes de ello ya estoy pensando mil cosas y entonces ni me deja empezar ni me deja hacerlo bien porque yo tengo este pensamiento constante negativo acerca de lo que va a pasar. Todo esto se acompaña de sensaciones físicas, de tensión muscular y de alerta que prepara el cuerpo para un peligro inminente. Aquí quiero ver un poquito más para ver qué pasa en el cerebro. Bueno, hasta dentro del cerebro, que eso lo hemos platicado en otras sesiones, existe algo muy primitivo que se llama la amígdala del cerebro. Esta amígdala funciona totalmente como instinto, ¿sí? Y genera muchas respuestas en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, al frío, pues entonces la amígdala me está avisando y por lo tanto tengo que taparme, cubrirme, porque si no me enfermo. Si hay una señal de peligro, la amígdala reacciona. Pero esta puede reaccionar indiscriminadamente así todo el tiempo y entonces estar molestándome todo en mi día porque me pongo irritable, contesto feo, es como reaccionar al instinto, es como muy visceral. Esa amígdala, lo que la frena es el área frontal, que tanto hemos hablado porque ahí está depositado la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, pero están ahí todas las virtudes, los valores, ¿sí? Y es la que detiene a la amígdala. Entonces, si yo me enojo, ¿sí? Yo a lo mejor puedo voltear y dar un puñetazo. Eso haría la amígdala. El área frontal es como hacía Pepito Grillo con Pinocho, que es la conciencia, es decir, a ver, no, tranquilo, no pasa nada, mejor háblalo, resuélvelo, y entonces detiene a esa amígdala que funciona nada más así por instinto. Y desgraciadamente, hay veces que está tan irritada esa parte del cerebro que está funciona y funciona y entonces me está mandando señales al cuerpo, ¿sí? Como sudoración, como que se altera la temperatura del cuerpo, se prepara como para pelear, para correr, para luchar. Por eso muchos chicos que llegan aquí al consultorio y adultos también me dicen, siento las ganas de correr. ¿Por qué? Porque efectivamente el inconsciente, o sea, la amígdala que funciona al instinto, se prepara para correr, porque siente un peligro inminente de algo que ni siquiera puede ser peligroso, pero en mi cerebro se fabrica y se activa esa amígdala. Eso que les he platicado mucho aquí en consulta es, del 100% de las cosas que pasan en mi cerebro que son negativas, o sea que eh, puede pasar algo malo con mis hijos o puede pasar algo malo cuando voy a trabajar o cuando estoy en el coche, o sea, todo eso que se fabrica en el cerebro, el 98% no pasa, pero genera tal tensión, tal irritación, tantas cosas en el cuerpo que provocan una sensación de malestar general. Entonces, aquí les puse esta lámina porque quiero que hagan la diferencia entre miedo y ansiedad. No es lo mismo. Un niño puede decir, tengo miedo, o ustedes decir, bueno, es normal tener miedo a atravesar una calle gigantesca llena, ¿no? Una avenida llena de coches, pues es una reacción a un peligro y me va a poner a salvo, porque como a mí me da miedo atravesar sin voltear, entonces obviamente ese miedo me va a hacer voltear, detenerme hasta que esté segura y cruzar una avenida. El miedo puede ser real o inminente como una agresión y cesa cuando desaparece. O sea, a mí me da miedo esto, pero ya no está y se me quita. Entonces, ese es el miedo. Es como suceso, existe la reacción, se quita. Y la ansiedad, no. La ansiedad es una reacción emocional de preparación para una llamada amenaza futura percibida. O sea, todo lo que genera mi cerebro que me está diciendo que
va a pasar algo muy malo con respecto a muchísimas cosas, ¿sí? Puedo yo subirme al coche y estar tranquila porque sé manejar, porque el coche está seguro, porque están bien las llantas, porque está bien el motor, pero mi cerebro empieza a producir una serie de pensamientos exacerbados, negativos, catastróficos, donde me va a decir, es que vas a chocar, es que te van a asaltar, es que te, ¿sí? Y bueno, se inunda y entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? Una serie de sensaciones que me hacen sentirme mal y se desencadena muchísimas reacciones por esta preparación de esta amenaza que yo percibo, que ni siquiera es real en la mayoría de los casos. ¿Qué es y para qué sirve la ansiedad? Bueno, la ansiedad es la sensación de percibir un evento negativo. Real o imaginario, acuérdense. Lo normal es que es este evento negativo lo esté creando mi mente y no esté pasando nada. Pero tememos que pueda ocurrir en el futuro. En el futuro hablo de en 2 horas, en 1 hora, al ratito, mañana, la semana que entra, me va a pasar esto. La función de la ansiedad en el curso de la evolución humana hasta el día de hoy ha sido lo que les decía, preparar al cuerpo y mente de peligros concretos. Aquí les pongo como en el pasado, un ataque de un depredador, ¿sí? Ahí funcionaba la amígdala. Entonces, ¿qué hacían? Pues dormían en un árbol. ¿Por qué? Porque si dormían abajo, los iban a atacar, ¿sí? Pero también sirve en medida para conductas de evitación. Por ejemplo, no voy a caminar a la orilla de un río que está lleno de cocodrilos. ¿Por qué? Pues porque sé que me puede pasar. O sea, eso no es malo. Lo malo es que ni siquiera hay el río, ni siquiera cocodrilos, y yo en mi cabeza ya los estoy fabricando. Ahí es lo anormal. Entonces, sí sirve, sí, pero no cuando se desencadena una serie de eventos catastróficos en mi cabeza. En el mundo moderno, aquí les pongo como la utilidad, por ejemplo, estar preparados para realizar tareas que requieren más esfuerzo, concentrarse como para realizar una exposición, un examen en el colegio, en la universidad o en el trabajo, realizar una operación quirúrgica complicada, cruzar una avenida peligrosa, la alarma sísmica, oler a quemado. O sea, sí me es útil. Los pensamientos, el decir, a ver, huele a quemado, puede ser que haya algo que se esté quemando y me pongo a investigar porque si no corre peligro mi vida. Suena la alarma sísmica, tengo que ponerme a salvo porque me está avisando que viene un temblor o un terremoto y tengo que ponerme a salvo, ¿sí? Tengo que estar pensando, por ejemplo, los doctores, tengo una operación complicada, entonces tengo que estar alerta, suficientemente alerta para manejar toda la situación en un quirófano. Voy a exponer en el colegio o en la universidad o en un trabajo, pues entonces tengo que prepararme muy bien, llevar muy bien estudiado lo que tengo que hablar para que resulte. O sea, sí sirve porque me está preparando para algo que tengo que realizar o va a pasar y yo estar a salvo y hacerlo bien. O sea, mientras quede ahí, entonces no pasa nada. Pero qué pasa cuando se descontrola? Entonces ahí sí, en lugar de ayudarnos para nuestra supervivencia, como los ejemplos que les puse, puede empeorar mi calidad de vida. En algunas personas, por diferentes razones, las sensaciones de estrés o preocupación grave que es causada por la ansiedad también puede manifestarse por razones inútiles e incluso en ausencia de factores desencadenantes, alcanzando a veces niveles insostenibles. En este caso es cuando ya se habla de trastorno de ansiedad. Entonces, lo he platicado aquí en consulta y
es terrible porque lo normal que piensan es, como empiezan a sentirse muy mal por todo lo que la amígdala está soltando de reacciones en el cuerpo, porque el cerebro, el sistema nervioso está en una alerta impresionante. Entonces, esta alerta es tan desbordada que empieza una taquicardia o empieza una sudoración general, ¿no? Que dices, estoy sudando frío. O sea, todo esto, cuando ya es algo grave, cuando ya es una preocupación que incapacita, o sea, que ya no me deja trabajar, que ya no me deja comer, que ya no me deja vivir, entonces es cuando hablamos que es un trastorno de ansiedad. Ahí es cuando lo hablamos. Entonces, les voy a hablar un poquito de la parte técnica, porque normalmente hablamos de ansiedad y solo nos quedamos hasta donde yo les hablé. Es algo desbordado, es algo que incapacita las reacciones en el cuerpo. Existe, que les he hablado también aquí en las sesiones, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Y ahí es donde describe y diagnostica, para poderlo diagnosticar nosotros y poderle poner nombre. El objetivo de ponerle un nombre a algún trastorno es para tratarlo y ver el grado, ¿sí? Dependiendo de las características, dependiendo de cómo se presenta. Entonces nosotros lo podemos diagnosticar y lo diagnosticamos como leve, moderado o grave. En el DSM-5 se enumeran 7 formas de ansiedad. La primera, trastorno de ansiedad generalizada, es la más conocida y en esta les comentaba que se experimentan sensaciones muy fuertes de ansiedad, preocupación todos los días y por cualquier cosa, responsabilidades laborales, preocupaciones económicas, la posibilidad de que suceda una tragedia a los propios familiares e incluso por cosas normales de la vida o tareas diarias. Por ejemplo, cuando algunos de mis pacientes me nombran, no puedo pasar la comida. Esta es una de las ansiedades que yo veo muy frecuente en el consultorio. ¿Por qué creen que no pueden pasar la comida? Pues porque sienten que se van a ahogar y se van a morir. O sea, ese es el miedo instantáneo. Entonces, ¿qué hago? Ni siquiera lo paso. Entonces, tengo pacientes que no comen carne, que no comen cosas duras porque sienten que se ahogan. Entonces, por cosas, o sea, esto es de lo más normal comer, ¿sí? O por ejemplo, me voy a meter a bañar y pacientes que dicen, no, pues me pongo las chanclitas porque me voy a resbalar, me caigo, me voy a morir. O sea, ya se hacen unos escenarios impresionantemente catastróficos de lo que puede pasar en situaciones de la vida cotidiana. Otras veces me lo nombran mucho los niños. Es que espero a la ventana a mi papá porque siento que ya nunca va a regresar, porque le va a pasar algo y se va a morir y ya no va a regresar. Entonces, imagínense al pobre chiquito en su cerebro, en su mente, creando este pensamiento catastrófico acerca del papá. Y eso, o sea, es uno de los pensamientos, pero son muchísimos pensamientos intrusivos, que ahorita ahí viene la palabra. Estas sensaciones de gran preocupación suelen ser excesivas e improbables, o sea, pues no me voy a caer, no va a pasar nada, el papá va a llegar, o sea, pero es excesivo, se meten en mi mente, se apoderan de mi mente y por eso se llaman intrusivas. Intrusivas se los puse aquí, incontrolables, constantes y sin razón aparente. Eso es un pensamiento intrusivo. En el DSM-5 nos dice que debe manifestarse por lo menos de manera constante por un periodo de 6 meses y debe de tener uno de los siguientes síntomas. Y aquí vienen los síntomas. Inquietud, no me puedo estar tranquila, el pensamiento me agobia, me paro, me siento, muevo las piernas, ¿sí? En los niños se ve mucho, me como la pluma, el lápiz, o sea, están constantemente con movimiento de sus manitas, de sus piernitas, irritabilidad.
A veces me dicen, es que mi mamá todo el tiempo está enojada y seguramente no es por eso, sino es por todo lo que trae en su cabecita. Y entonces en su mente hay tantas cosas negativas que pueden pasar acerca de los hijos, el dinero, los padres, ¿no? O sea, pueden pasar muchísimas cosas y entonces, ¿qué hago? Me torno irritable. Esa es una forma en que pasa. Hormigueo es otra de las características. Me dicen, siento que me hormiguean los brazos, las piernas, ¿sí? Este hormigueo extraño que sienten que les va a dar algo. Por eso muchas personas con trastorno de ansiedad van a parar al hospital pensando que es un infarto. Fatiga, claro, imagínense la tensión de estar todo el tiempo pensando en cosas negativas y lo que puede pasar y no pudiendo parar la mente. Tensión muscular, toda esta parte del cuello, toda esta parte de la espalda, los hombros, se torna súper tensa porque ahí mandamos como el aviso de van a pasar muchísimas cosas, yo voy a acabar mal o le va a pasar algo a alguien, entonces mandan la atención. Opresión en el pecho, eso es una sensación espantosa que es como si te estuvieran apretando con fuerza algo y esa es otra de las características que les digo. Cuando sienten el hormigueo y la opresión en el pecho, pues piensan que es un infarto, ¿no? Dificultad para concentrarse, claro, tienen tantos pensamientos que no se pueden concentrar porque no puedo estar en algo porque ya mi cabeza se fue a 1000 cosas más y lo peor es que se van a puras cosas negativas. Problemas de sueño, cuando llegan con insomnio, yo les digo, a ver, ¿qué pasa cuando estás despierto y no te puedes dormir? ¿Qué pasa por tu cabeza? Normalmente son todas las preocupaciones económicas, familiares, o sea, todo lo traemos en la noche y entonces me crea problemas de insomnio. Y dolores de estómago, ¿sí? Porque llega un momento que hasta se vuelven gastritis, colitis, nerviosas, todo esto porque estamos ahí mandando todos los nervios y entonces hay mayor acidez, se inflama el colon, o sea, hay todo esto provocado por esta ansiedad. Por eso se llama generalizada, ¿ok? Luego, el segundo trastorno del DSM-5, que nos lo explica, es el trastorno de pánico. Es un trastorno caracterizado por la aparición regular y frecuente de ataques de pánico. El ataque de pánico es un episodio de ansiedad aguda que se caracteriza por miedo repentino e intenso en ausencia de peligro real y acompañado de síntomas, ¿sí? O sea, de repente se desata el miedo en toda su expresión, ¿sí? Obviamente, como les digo, la amígdala empieza a mandar y todo el sistema nervioso, muchísimas son adrenalina, cortisol, o sea, todo esto se genera en el cuerpo de una manera tan impresionante y de la nada, porque la mayoría me dice, es que estaba trabajando normal y de repente empezó, o estaba cocinando y de repente empezó, o estaba haciendo su tarea y se empezó a poner muy mal y el llanto, ¿sí? Porque hay muchos síntomas físicos asociados al ataque de pánico, que son taquicardia, sudoración, dolor u opresión en el pecho, temblor, sensación de asfixia, mareos, miedo a volverse loco o incluso a morir. Y estos tienen que ser recurrentes, inesperados y temer que ocurran más. O sea, normalmente cuando pasan algún ataque de pánico, es horrible pensar que vuelva a suceder. Estos ataques de pánico pueden llegar a ser tan agudos, tan intensos, que pueden llegar a paralizar a las personas, ¿sí? Tengo el caso de un señor que lo secuestraron y entró en un ataque de pánico
y bueno, el ataque de pánico le salvó la vida porque pensaron que se había muerto. No, tenía un ataque de pánico que se quedó totalmente tieso así, sin poderse mover, y entonces pues los rateros pensaron que ya se había muerto y no, ya se recuperó, pero bueno, o sea, imagínense cómo se veía que pensaron que estaba muerto, o sea, ese es como lo más que puede llegar a pasar. Pero aquí en consulta me dicen, es que siento que me voy a volver loco, es que no puedo con esto, siento espantoso porque todo mi cuerpo está alterado, porque siento que el corazón se me sale, porque empiezo a sentir la opresión en el pecho, porque me empiezo a marear, porque siento hormigueos. Entonces, el ataque de pánico es como ya la ansiedad a tope y entonces da ese ataque. Y obviamente los que lo padecieron tienen mucho miedo a que ocurran más por la sensación tan espantosa que es, ¿sí? Ahorita estoy explicándoles los diferentes tipos de ansiedad del DSM-5 y luego les voy a decir cómo se trabajan. El tercer tipo son las fobias específicas. Una fobia es un miedo desproporcionado, siempre presente y a menudo irracional a un objeto, situación, animal o lugar. Pueden ser cosas que así, ¿cómo le vas a tener fobia a esto, no? Normalmente son como, por ejemplo, a los perros, a las arañas, a las cucarachas, que uno dice, pues son tan chiquititos y uno con el pie lo matas, pero en la cabeza de uno se ve el objeto así como desproporcionado. Ajá. Los que lo experimentan padecen estados de ansiedad y terror al estímulo fóbico. El elemento en particular que causa el miedo lo tienen hasta el punto de empujarlos a los que lo padecen a evitar situaciones donde se genere. O sea, a la altura, a los animales, como les decía, a los espacios reducidos, ¿sí? Está, por ejemplo, la aracnofobia, ¿no? Que son a las arañas, la velenofobia, que son a las inyecciones, la acrofobia, la claustrofobia, que es espacios abiertos, espacios reducidos, ahorita viene también tipificado en el DSM-5S, pero puede ser, por ejemplo, a mí me dicen mucho porque a mí no me gusta el número 13, de hecho me asusta, ¿no? Pudiera ser hasta un tipo de fobia. Y cosas normalmente es debido a un evento traumático. Por ejemplo, si de chico te atacó un perro, pues vas a desarrollar fobia a los perros, ¿sí? Porque tuviste un ataque. Entonces, cada vez que ves a un perro, inmediatamente tu cerebro recrea inconscientemente la escena donde te atacó. Entonces, obviamente hay que trabajarlo y tratarlo, ¿no? Ahorita les voy a decir cómo se tratan, pero es un trauma lleva una fobia. Algo pasó. Y entonces, de verdad, se ven las fobias más extrañas. Tengo una chiquita que siempre me dice, que tiene a los agujeritos o a muchos circulitos, tropofobia creo que me dijo que se llamaba. O sea, hay muchos tipos de fobias, de verdad, es impresionante, pero seguramente se generaron por algo que pasó. Por ejemplo, mi mamá tenía una fobia terrible a las mariposas, pero mi abuelo cuando eran chicos llevó eh, algo, no sé, un árbol que tenía ahí donde nacen y entonces cuando nacieron eran mariposas negras y bueno, fue terrible y para mi mamá toda la vida padeció de esa fobia a las mariposas, pero de gritar y salirse y no poder vivir si veía alguna mariposa. Entonces, puede ser tan grande que no debemos de minimizar cuando nuestros hijos o nuestros familiares la presentan, porque de verdad dentro de su cabecita es un miedo desproporcionado.
Luego está la agorafobia, que es miedo, la que les decía, a estar en espacios abiertos, también de estar en lugares cerrados. Miedo a utilizar equipos de transporte, o sea, los medios de transporte, o estar en una fila o en una multitud, o simplemente a salir de casa. O sea, salir solo de casa, eso ya es un pavor impresionante. La persona que lo padece está aterrorizada por estas situaciones y es capaz de tolerarla solo en presencia de un acompañante. Normalmente es, si va acompañado, bueno, la tolero, sí, me da mucho miedo, pero la puedo tolerar. Y a menudo se relaciona con los problemas de trastorno de ansiedad generalizada, ataque de pánico, alguna fobia. O sea, normalmente esta va relacionada con alguno de los otros tres que acabamos de señalar. Luego, la ansiedad social. Esta condición es de un fuerte malestar y miedo a situaciones sociales, donde la persona tiene o sea, siente que existe la posibilidad de sentirse juzgado. Entonces, como le tiene temor al ridículo o a sentirse incapaz o ser humillado por los demás, entonces se crea dentro de ella como pensamientos de lo voy a hacer mal, no voy a poder, se van a reír de mí, ¿sí? Esto lo padecen mucho los niños. Claro que lo hay en adultos, muchos adultos, pero cuando un niño no quiere exponer en clases, seguramente la tiene, ¿sí? Porque es que si fallo, es que si no lo digo bien, es que se van a reír de mí, ¿sí? Y normalmente este tipo de ansiedad se anticipa horas antes de salir de casa o hasta semanas antes del evento, ¿sí? Tenemos una boda y me pidieron que yo hablara y yo no puedo hablar en público porque lo voy a hacer mal, me va a salir mal, o sea, todo negativo, todo negativo. Entonces, en este tipo de fobia tienen tendencia a aislarse, tienen sentimientos de impotencia y es el no poder. Entonces, esto ya vamos a ver cómo se trabaja todo, pero si la identifican cuando hay una ansiedad, no es obligar, porque nada más hagan de cuenta que es como martirio. O sea, como voy a obligar al niño a que lo haga, porque ay, no seas ridículo, cómo vas a quedar mal si ya te lo sabes, si lo vas a hacer bien? A veces por estar presionando estamos haciendo más mal que bien con quien lo padece. Tenemos que tener como toda la empatía con las personas que lo padecen, porque de verdad dentro de ellas se gesta algo tan difícil de superar y que hay que darle tiempo a trabajarlo en terapia y tener mucha paciencia y ser muy empáticos para que lo puedan superar. El sexto se ve mucho en los niños chiquitos, mucho, mucho, el mutismo selectivo. Por lo general los niños lo padecen, no pueden expresarse ni comunicarse en contextos sociales específicos, a pesar de no tener retraso en el aprendizaje o en el desarrollo del lenguaje y que los niños sean perfectamente capaces de hablar, no lo logran. O sea, ¿en dónde pasa? En la escuela o en el juego con niños, no pueden hablar y nosotros, dile tu nombre, te está preguntando cómo te llamas y ellos no pueden hablarlo por todo este nervios, miedo que sienten y que les impide hablar. Entonces, es importante detectarlo en edades tempranas porque si no se van haciendo como se convierte luego en una ansiedad social y luego
puede haber un trastorno generalizado de ansiedad y luego que den ataques de pánico. O sea, se fijan cómo todo va ligado y una cosa lleva a la otra. Por eso van todos relacionados y todos están tipificados en el DSM-5. Y el 7, que igual se da mucho en los niños, es ansiedad por separación. Afecta generalmente a los niños, algunos adultos pueden sufrirlo, consiste en estar muy temerosos y asustados ante la idea de separarse de las personas con las que comúnmente están relacionadas. Pueden padecerlo hasta los jovencitos y nada más estarlo sufriendo y que les dé pena decir que les cuesta muchísimo trabajo esta separación. Es un temor injustificado y persistente a que sus familias sufran de accidentes, eventos trágicos, al separarse de ellos. Este miedo o este tipo de ansiedad puede generar muchas pesadillas y muchos síntomas como los que hemos nombrado, los que he nombrado. Entonces, hay que estar muy al pendiente porque si los niños empiezan con pesadillas, si lloran, si ponen pretextos, si no quieren ir a la escuela, a lo mejor no es que esté pasando nada en la escuela, sino que esté sucediendo que estén teniendo este tipo de ansiedad. Ajá. Entonces, ¿qué los causa? O sea, siempre me han preguntado aquí, bueno, ¿y por qué la tiene? ¿O por qué me dio? ¿O qué fue lo que me pasó? Bueno, puede ser algo patológico, o sea, es un tipo de enfermedad que puede dar, ajá, y es como, si a mí me da gripa, pues sí, a mí me puede dar ansiedad. Puede ser. El asma tiene mucha relación con el trastorno de ansiedad y dan estos ataques de no puedo respirar y entonces se vuelve como un círculo vicioso ahí porque siento que no puedo respirar y entonces siento que me voy a morir y entonces estoy con ansiedad y eso me provoca el asma y así están. Entonces son niños que padecen de muchísimas alergias. Las alergias en biodescodificación nos hablan de los miedos. Entonces, si ustedes se detectan alérgicos a algo, el cuerpo les está diciendo que de manera inconsciente hay miedos que hay que trabajar. Todos tenemos miedos, es normal, pero cuando nos rebasan, hay que trabajarlos. Uso de drogas o como yo les decía, algún evento traumático. Bueno, puede ser un problema hereditario, o sea, lo que yo les decía al principio, si yo como mamá soy ansiosa o padezco de un trastorno de ansiedad en cualquiera de los tipos, entonces en mi convivencia diaria, mi hijo puede aprenderlo o sufrirlo. O sea, se ve mucho que las personas que viven con personas que lo padecen, lo van a padecer, ¿sí? Porque lo van a sufrir, ¿sí? Porque se lo voy a estar diciendo al niño, es, no, ponte el suéter porque si no te vas a enfermar y si no te va a pasar esto y si no te, o sea, y le estoy yo constantemente por mi pensamiento diciendo situaciones negativas que le van a ir pasando. Entonces él lo asume y lo hace suyo. Y entonces al hacerlo suyo, pues entonces empieza a desarrollarse en él la ansiedad. Lo que les decía de los eventos traumáticos, el ejemplo del perro, el ejemplo de algo que les haya sucedido y también cuando hay duelos en la familia. Que bueno, esto no lo podemos evitar, es parte de la vida, pero cuando hay duelos como del abuelito que convivía muchísimo, la abuelita que lo cuidaba, el padre, la madre, ¿no? Alguna persona que convivía mucho con ellos, eh, empiezan a desarrollar ansiedad. ¿Por qué? Porque están en contacto con la muerte, o sea, la gente se muere y entonces ya no la voy a ver. Y entonces, ¿qué pasa si le pasa lo mismo a mi papá o si le pasa lo mismo a mi mamá? Entonces empiezan a relacionar cuando hay un duelo y tienen un temor terrible a perder a sus seres queridos. Entonces, eso nos pasa a todos. Fíjense, yo les estaba hablando de niños, pero cuando tenemos alguna pérdida,
es cuando nos sentimos totalmente vulnerables. ¿Por qué? Porque decimos, pues le pasó, me puede pasar, y entonces en mi cabeza se gestan mil cosas y luego si murió de esto y, ay, yo ya tengo el síntoma y siento que ya me va a dar y cosas así que en mi cabeza se recrean. Por eso es importante trabajar el duelo. Ustedes saben, yo soy tanatóloga, a mí me toca mucho trabajar el duelo y yo lo que les digo es, un duelo normal se lleva en un año, pero tiene que ir pasando por ciertas fases. Y a veces no importa como tanto el orden, ¿no? El enojo, la negación, la tristeza. O sea, tengo que pasar por todos los que alrededor de esa persona que falleció lo tienen que pasar de diferente manera. A veces lo cursan muy rápido, a veces lo cursan muy bien. Pero hay veces que por la cercanía o por algo en especial, se nos hacen muy complicados superar los duelos y hay que trabajarlos. No se pueden quedar ahí porque si no empiezan a generar demasiados pensamientos negativos y eso puede gestar un trastorno de ansiedad. Entonces, otros eventos, como les narraba, desgraciadamente en nuestro México pues hay mucha delincuencia y entonces estamos oyendo que lo asaltaron y que lo hicieron esto. Entonces, toda esa serie de eventos que estamos escuchando, pues nos ponen en una alerta y entonces ya tengo miedo de salir, tengo miedo de ir al banco, pero cuando ya ese miedo se exacerbó, entonces por eso es que se convierte en ansiedad. Yo siempre les digo, tienen que decir en lo que crean, me cuida, me protege y salir confiados y tranquilos porque si no, con sus respectivos cuidados, pero no es posible que vivamos así. Ahora, desgraciadamente, los noticieros, las noticias solo nos ponen puras cosas negativas, no nos ponen cosas bonitas que también pasan. Entonces, yo, por ejemplo, tengo ya muchísimos años que opté por no oír las noticias. Y luego sí estoy muy aislada del mundo y no me entero de las cosas, pero como nada más inundaban de cosas negativas, yo decidí no escuchar. Entonces, a muchas personas que llegan conmigo con este trastorno, yo les pido, no escuches noticias. O sea, entérate un poco, lee un poco, pero imagínense con las redes sociales, con todo esto que una noticia y nos invade de una manera impresionante. Y son noticias amarillistas, noticias que nos hacen ver cosas feas, pensar en cosas feas, y entonces pues no es vida. No podemos estar, yo entiendo, no podemos como salirnos de donde vivimos, ¿no? Como en esta fantasía. Vivir en la realidad, sí, pero no escuchando tantas cosas negativas, porque es terrible cómo inunda nuestra cabeza. Luego, trabajos peligrosos o estresantes por un periodo prolongado de tiempo. Hablo sobre todo el estrés del trabajo. Luego yo estoy atendiendo a mis pacientes y vienen sus mamás, mamá o papá, y entonces los veo y veo cómo están aquí luchando y sus llamadas telefónicas y pues hay demasiado estrés. Yo lo entiendo. Entonces, tratar de gestionar mejor mis emociones para lidiar con el estrés propio del trabajo y tratar de tener un horario y cuando termine el horario, detenerme totalmente y dedicarme a la familia, a mí, a hacer ejercicio, a ir a un lugar donde esté tranquilo con un amigo, una amiga, relajado, o sea, como tener estos periodos de esparcimiento y porque el trabajo cuando resulta ser muy estresante, pues entonces me va a hacer vivir en total alerta y no poder lidiar con mi vida. Entonces, imagínense lo que les decía, que es una de las láminas, que es irritabilidad. ¿Cómo no va a estar esa mamá irritable si vive tan estresada todo el tiempo? Y luego se lleva el trabajo a la casa y entonces está lidiando con todavía los pendientes y demás. Entonces, pues el niño, oye mamá, y ahí explotamos.
ahora sí que sin deberla ni tenerla, porque mm, pues el niño solo hizo una pregunta y entonces se acaba la paciencia, se acaba la tolerancia. Entonces, yo lo que les pido muchísimo es, eh, ojalá puedan gestionar mejor sus emociones, gestionen mejor su tiempo, em, terminen su trabajo en horas donde puedan todavía hacer cosas por ustedes, por sus hijos, por su familia, y no se llenen como de tanto trabajo que les impide estar tranquilos un rato en el día, ¿sí? Por eso es muy bueno que hagan meditación, yoga, el ejercicio es maravilloso por lo que se libera. Lo que yo les decía es, cuando se genera esta ansiedad, se liberan demasiadas hormonas, demasiados neurotransmisores, demasiados, o sea, químicamente, por eso es que son tantas los síntomas que provoca la ansiedad, taquicardia y todo esto que les expliqué, porque se genera muchísima adrenalina, muchísimo cortisol, y el cortisol afecta a muchísimos órganos y afecta hace que haya radicales libres y esto nos ocasiona enfermedades y lo que les decía de la gastritis, colitis y luego se puede convertir en cosas más severas. Entonces, hay que lidiar con el trabajo, con la vida diaria. Traten de hacer rutinas, traten de medir mucho sus horarios, de modo que tengan este tiempo suficiente para desahogar todo eso que sienten. Es muy importante el ejercicio, es muy importante que hagan cosas positivas y no nada más que cuando ya no tienen trabajo, se metan en las redes sociales o en el TikTok y empiecen con el TikTok, porque lo único que pasa es que em, todo esto va a contaminar nuestro cerebro de dopamina. La dopamina es maravillosa y excelente y la necesitamos para estar atentos, concentrados, relajados. Pero cuando bombardeamos de todas estas redes sociales, sobre todo TikTok y todo esto, que son videos cortos que yo paso, por cada video es un shot que avienta mi cerebro de dopamina y yo estoy uno, otro, entonces se intoxica y empieza a ver ya con esta intoxicación de dopamina a tener malestares también y luego no sé ni por qué. Eh, Me nombran algunas mamitas que vienen a que traen a sus hijos, que les quitan, por ejemplo, el juego de video o les quitan el celular y se ponen muy mal. Pegan, patean, muerden, gritan groserías. Claro, ¿por qué? Porque la dopamina, ¿sí? Como les estamos aventando shot de dopamina, entonces el cerebro es como si tuviera un estimulante fuerte, y entonces quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y entonces no me lo dan y es una droga. O sea, ya en lo que estaba leyendo, que en el siguiente DSM, el que va a ser el 6, van a tipificar los juegos de video y el celular como una droga, o sea, una adicción, perdón, porque es una droga, o sea, me separo de él y siento la abstinencia, lo dejo en la casa y es una cosa desesperante. Yo entiendo que sirve para estar comunicado, que traigamos en nuestro celular nuestro trabajo, es como nuestro escritorio y todo, ¿no? Toda nuestra información, pero no es posible que yo dependa, ¿sí? Y que sea para mí un grillete. O sea, no es posible que sea tanto así y que solamente yo no tenga otra distracción que busque, como hacer ejercicio, caminar, hacer otras cosas, pintar, etcétera, sino solo el celular, el celular. Yo creo que ustedes se han fijado, y eso asusta, que los niños, para tenerlos quietos, le doy el celular. Eso a mí me asusta. O sea, ¿cómo es posible que en vez de que yo cree en el niño
que dibuje, que construya, ¿sí? Que eso es el aburrimiento y el aburrimiento es bueno, no es malo, es muy bueno porque entonces se van a crear cosas, que por eso es la creatividad, se van a crear cosas y entonces tengo que aprender a jugar, porque nosotros, los de mi generación y hasta la generación de ustedes un poco, que son jóvenes, no vivían con el celular. Entonces, ¿por qué hacemos dependientes de un celular a las criaturas? Y entonces, imagínense el estrés y la ansiedad que provoca cuando yo se lo quito y por eso se pone súper hostil, agresivo, porque es una dependencia. Y entonces se crea ansiedad por la falta de, ¿sí? Así como el síndrome de abstinencia en los alcohólicos, en los drogadictos, que es la falta de la sustancia, y entonces se ponen irritables, pegan, patean, gritan. Pues eso pasa con un niño o con un adulto que dependa del celular. Entonces, esto es bien importante, hice aquí como lo recalqué muchísimo, porque de verdad no sabemos cuál va a ser el daño en estas generaciones de proporcionarles el celular, las tabletas, la computadora, los videojuegos desde muy chiquitos y todo el daño que puede tener su cerebro, ¿sí? Y por eso hay un incremento impresionante de ansiedad en la infancia, porque se vuelven adictos a esto y entonces es la necesidad y se ponen muy mal, ¿ok? Ahora, también situaciones de abuso en el hogar o trabajo, situaciones hostiles, golpes, eh, abusos, también, claro que provocan ansiedad. ¿Por qué? Por el miedo a que vuelvan a suceder. Entonces, eso hablo de los eventos traumáticos y pueden haber eventos traumáticos de acoso, por ejemplo, en el trabajo, de acoso, no sé, un problema de abuso, ¿no? Entonces, hay que estar siempre como muy al pendiente de si yo estoy desarrollando un problema de ansiedad, ¿qué lo está ocasionando? Acudir rápidamente a pedir ayuda. Si yo veo que esto está desarrollándose en mi hijo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que atenderlos pronto y tenemos que tomar medidas muy importantes dentro de la casa para que sea una casa tradicional, no una casa donde solo se ven niños en adolescentes y adultos pegados al celular cuando están comiendo. O sea, eso me decía justo en la consulta. Es que dice que se aburre cuando come y por eso me pide el celular. Y yo, a ver, está comiendo, no se puede aburrir. Y si se aburre, que se aburra. No importa. Ya se le ocurrirán cosas, pero no le sueltes el celular y mucho menos a la hora de comer. Entonces, estemos atentos a todo esto porque nosotros podemos estar provocando esto. Y tenemos que tener toda la fuerza como adultos, la inteligencia y la entereza de qué estamos haciendo mal dentro de casa y puede provocar todo esto. Ahora, ¿cómo se trata? Aquí van eh, cómo tratamos la ansiedad. Bueno, lo primero es psicoterapia. Eh, yo he hablado en ocasiones anteriores de la terapia cognitivo-conductual. Esto es hacer ciertas conductas en el momento que aparece, ¿sí? Por ejemplo, lo acabo de trabajar con una de mis pacientes, que ella es adulto, y entonces yo siempre le digo, a ver, ya que empieces a sentir el malestar, que empieces a sentir el hormigueo, la taquicardia, es detente. Primero respira. En los niños ellos ya lo saben, son maravillosos y lo hacen inmediatamente. Empieza a respirar. Concéntrate en tu respiración. Por eso las meditaciones sirven, porque lo primero que hace en una meditación es conecta con tu respiración, quita todo lo de afuera y solo
pon tu atención en inhala, exhala, ¿sí? Entonces, concéntrate y pregúntate, ¿qué lo ocasionó? Y entonces empezar a ver y analizar el disparador que ocasionó esta ansiedad. Después se llama ansiedad. ¿Por qué? Eso me decía, les comento de mis pacientes, me decía, es que me dijeron que la ansiedad no se quita. Le digo, no, no se quita, se controla. Y aprendes a vivir con ella el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo la vamos a aprender a controlar? Haciéndonos amiga de ella. ¿Por qué? Porque cuando empieza el síntoma yo tengo que decir, a ver, no es infarto, no me voy a morir, no me va a pasar nada, esto se llama ansiedad. Ok, así se siente, no se siente bonito, no se siente bien, sigo respirando y entonces, ¿cómo se me quita? Cuando va a ser un ataque de pánico, el ataque de pánico, como se los expliqué, es como inminente, es ¡pum! ¿Sí? Así. Entonces, en los otros trastornos, ¿sí? En el de generalizado de ansiedad, que es el más común, eh, necesito ver qué lo provocó. Y si no hay ningún detonante, y si mi amígdala nada más se alocó y empezó a detonar pensamientos y demás, es deténlo, stop. Yo así le digo, stop. ¿Cómo lo detengo? Si me llega el pensamiento, no, es que me voy a morir. El stop es, respiro y digo, esto es ansiedad, no me voy a morir, voy a estar bien. Le doy la instrucción contraria. Ay, es que va a entrar un ratero y me va a hacer y va a robar. A ver, le doy un stop y digo, volteo, me cercioro, la puerta está cerrada, no va a entrar nadie, todo está creado en mi mente. Cuando yo le empiezo a dar como base a esos pensamientos alocados, y le doy contexto de la realidad, de lo que sí va a pasar y de lo que no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a estar bien, estoy segura dentro, la puerta está cerrada. Entonces, ¿qué no va a pasar? Pues no va a entrar nadie. Y entonces empiezo a trabajar hacia adentro conmigo. Ajá. En la psicoterapia, eso es lo que se enseña, exactamente. Los pasos para poderla regular y no se vaya al siguiente nivel. Ajá. Entonces, vamos a suponer, ya se fue al siguiente nivel, ataque de pánico. Entonces, cuando ya da un ataque de pánico, la terapia es mucho más que necesaria. O sea, ahí en los ataques de pánico, primero se ve si la terapia funciona. Yo lo primero a lo que recurro son a medicamentos homeopáticos. Muchos van a estar familiarizados que yo les mando esto que se llama Simplex. El Simplex, hagan de cuenta que es un té de Ignatia, pasiflor y valeriana. Primero lo trato de manera natural, o sea, se tienen que tomar, como es homeopatía, se pueden tomar 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, y lo que me gusta de la homeopatía son lo que se llama de rescate, dosis de rescate. La dosis de rescate es, me siento inquieta, me está avisando el cuerpo que estoy nerviosa y tomo, es como si me tomara un té y me lo tomo. Existen tés de igual, de Ignate, de pasiflora, de valeriana. Yo me acuerdo que de niña una tía nos hacía los tés que sabían delicioso de tila y pasiflorina, le ponía en vez de miel, le ponía un jarabito que era pasiflorine. Entonces, así hacía los tés. Bueno, pues es exactamente lo mismo, pero esto es cuando es leve, cuando se puede controlar aún. Cuando ya rebasa, para eso estamos nosotros. Y entonces en terapia es como se maneja. Enseñamos a respirar a los pacientes. Hablo de niños, adolescentes y adultos. Controla tu respiración, inhala, exhala,
hasta puede llevar un ritmo, un tiempo. Yo mando mucho meditaciones cortas, entonces en lo que vas en el coche, pon tu meditación de 5 minutos o máximo 10 minutos y entonces lo único no cerramos los ojos porque vamos manejando, pero hacemos como que la voz normalmente pausada, tranquila de quien está dirigiendo la meditación, va a calmarme, ¿sí? Pero es enseñar a controlar esos pensamientos intrusivos, ¿se acuerdan? Incontrolables, todo eso que es intrusivo, negativos, todo lo que tiene. Entonces, es a través de la terapia, doy todas las indicaciones y lo repito terapia tras terapia, ¿sí? Doy todas las indicaciones. Entonces, en la psicoterapia funciona muy bien. Ahora, cuando ya rebasa, existen los fármacos, son ansiolíticos. Se usan a veces algunos antidepresivos, pero los ansiolíticos, hay unos ansiolíticos leves. Por ejemplo, para que se familiaricen un poco con las fórmulas, ¿no? Está la hidroxicina. La hidroxicina es un antihistamínico que como baja, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, les va a dar gripa y se toman un antifludes o algo así para bajar los síntomas de la gripa? Normalmente dicen, ay, me da sueño, ajá, porque baja el sistema nervioso. Entonces, la hidroxicina es un antihistamínico que se usa para ansiedad, porque nos va a dar sueñito, nos va a relajar y entonces va a quitar la activación de la amígdala y entonces vas a evitar que progrese. El problema es que progrese, porque yo empiezo a sentir un síntoma y me voy al otro y al otro y al otro y esto se vuelve desenfrenado y terrible, ¿no? Entonces, los fármacos como la hidroxicina los suelen recetar médicos generales, ¿no? Porque no es un medicamento ni que crea adicción, ni que sea fuerte, entonces hay diferentes dosis de 10, de 50, la máxima es de 50. Entonces, hay algunos pacientes que la toman que me dicen que la de 10 y los dopa totalmente, ¿no? Están así. Eso dependiendo, por eso se tiene que recetar un doctor, dependiendo la talla y el peso. Es como se receta, ¿no? Pero hay otros medicamentos, ¿no? Como la risperidona, o sea, otros medicamentos que ya eso sí tiene que recetar el neurólogo o el psiquiatra. Si es adulto o si es niño, de todas maneras, los medicamentos neurológicos o psiquiátricos, esos no los puede recetar nadie más. ¿Por qué? Por la dosis, porque normalmente cuando recetan un medicamento de este tipo, no se puede quitar de trancazo, se tiene que ir bajando la dosis hasta que se quita. Y normalmente se empieza, o sea, se receta poquito y luego se va subiendo la dosis, ya que llega una dosis y se logra el equilibrio, entonces ya luego que se puede quitar, ¿no? El fármaco. Muchas veces, aprovecho aquí para decirlo, se trata de un problema químico cerebral. O sea, en la parte patológica que yo les decía de enfermedades, a veces la química del cerebro desata estas crisis, ¿no? Puede ser tanto de pánico como solo una crisis muy fuerte de ansiedad, y puede ser por el problema en la química cerebral. Entonces, pero todo eso se ve en la psicoterapia, por eso hay que acudir de manera pronta. Estoy padeciendo, están los pensamientos negativos, estoy teniendo insomnio, me he enfermado del estómago, personas que me llegan con gastritis, con colitis, y lo normal que les pregunto es, a ver, ¿qué pensamientos? No, pues siempre negativos. Acuérdense, el 98% no pasa, solo pasa el 2%, pero son los pensamientos que inundan en nuestra cabecita y entonces detonan, ¿no? Y si yo no detengo esto, va a ir en aumento, en aumento, en aumento y entonces se vuelven problemas terribles
que entonces ya tenemos que entrar con psicoterapia y con fármacos. Entonces, yo lo que les digo, algunos pacientes ya me llegan medicados. Está bien porque yo voy a ir paralelo al tratamiento. Acabo de dar de alta a una chica, muy linda ella, que cada sesión venía llorando, 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 llorando y era terrible y miedo a todo y miedo a, me voy a morir, se van a morir mis papás y su abuelita estaba ya muy grande y entonces se va a morir mi abuelita y vive con nosotros pero era un miedo a la muerte de ella, de sus familiares, está terrible. Entonces entramos en psicoterapia. Ella tomó neurofeedback, porque ella ya estaba tomando psicoterapia con una amiga mía que la envió para neurofeedback. Y entonces empezamos a hacer las sesiones, las sesiones, las sesiones. Y bueno, sí, fue poco más de un año de terapia, pero quedó maravillosamente bien. Y a la par, tomaba fármacos y obviamente cuando todo esto mejoró, que se ven sus ondas cerebrales, ahorita les explico esto, entonces empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Ustedes, precisamente porque están aquí en la clínica, la mayoría nos conoce, trabajamos con el neurofeedback. El neurofeedback lee la actividad eléctrica cerebral. La parte eléctrica de ondas cerebrales está muy ligado a lo químico. Ajá, por eso yo aquí me doy cuenta desde la primera sesión que monitoreamos su actividad eléctrica poniendo los electrodos en cabecita y en orejitas, que ustedes ya están un poco familiarizados con eso, ahí vemos cómo está la actividad eléctrica. Cuando se dispara una onda que se llama high beta, que es una onda que en la gráfica nuestra se ve de color amarillo, significa que está padeciendo esa persona de ansiedad. ¿Por qué? Porque voy a repetirles un poquito lo que hemos visto en otras sesiones. Cuando yo estoy como en este momento, ustedes en su casa, ¿sí? O en su trabajo todavía algunos, y yo estoy aquí presentándoles esta clase, tenemos que generar una onda que se llama beta o low beta, beta baja. Estas ondas, si yo las mido en hertz, que son ciclos por segundo, más o menos son 12 o 15 ciclos por segundo, 12 o 15 ciclos por segundo. Y se generan desde atrás, que es el área occipital, hasta el área frontal, se generan de forma generalizada, valga la redundancia, y parejita. Entonces es un cerebro que va parejito, parejito, parejito. Y entonces yo me puedo concentrar, yo puedo estar tranquila, yo puedo estar atenta, ¿sí? Relajada, pero atenta. Esas son las ondas ideales. Cuando tenemos un problema en la actividad eléctrica cerebral, me voy hacia ondas bajas o hacia ondas altas. Las ondas bajas, que ustedes ya deben de estar familiarizados, la primera es alfa, que va entre 8 y 10 ciclos por segundo. Esa onda alfa me hace estar como en estado meditativo. Esa onda es buena para cuando yo tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque yo la activo, no solo low beta, sino puedo entrar en relajación cuando lo necesito, ¿sí? No es que el cerebro entre así y esté yo en una plática y yo esté meditando y en el infinito y más allá. Eso no es que ahí está desregulado el cerebro, sino yo la puedo generar cuando yo necesito estar tranquilo, relajado y genero esa onda. Si yo baja de velocidad mi cerebro, es que me voy a dormir, genero onda teta, que es entre 5 y 8 ciclos por segundo. Esa onda me hace cerrar los ojos y poder conciliar el sueño. Ajá, porque ya bajó de velocidad mi cerebro y entonces cada vez que el descanso es que yo bajo de velocidad mi cerebro. Y luego, si yo estoy en sueño profundo, genero una onda que se llama delta. Esta onda es entre 1 y 5 ciclos por segundo y yo ya estoy profundamente dormida.
Lo que les he platicado es que en los cerebritos de los niños que padecen déficit de atención con hiperactividad, se genera esta onda teta y delta per se, o sea, debiendo estar atentos y concentrados generando beta entre 10 y 12 ciclos, sus cerebritos están generando ondas tan lentas que por eso se desconectan. Es como si estuvieran dormidos tratando de aprender. Entonces, esa es una actividad desregulada. Aquí en el neurofeedback, cada vez que producen esa onda lenta al tratar de estar concentrados, no se ve el juego que les pongo, perdón, pierden el juego o no se ve la película que les ponemos. Y entonces entrenan producir esa onda beta o low beta. Por el contrario, si el cerebro, en vez de ir entre 8 y 12 ciclos por segundo, que es lo ideal, se me va a 20 o 30 ciclos por segundo, se ven las ondas aceleradas a todo lo que dan. Y eso me está indicando que el cerebro está en hiperalerta. O sea, la alerta buena es entre 8 y 12 ciclos, genero beta, low beta y estoy concentrada pero relajada, pero concentrada y atenta. Pero si mi cerebro se desregula y se va a 20 o 30 ciclos, se genera alerta exagerada, la que les digo hiperalerta, y entonces ahí es donde el cerebro, por generar esa onda, empieza con los pensamientos intrusivos a todo lo que dan. Pensamientos negativos, y entonces por eso muevo la pierna, la mano, estoy inquieta, desesperada, ¿sí? Entonces, el cerebro debe de estar en la media y trabajar todo parejito, desde occipital hasta frontal, temporales, todo parejito entre 10 y 12 ciclos en el día. Si yo me relajo, claro que tiene que bajar la velocidad. ¿Sí? Y si suena la alerta sísmica, claro que me tengo que poner en alerta porque tengo que salir y con todo cuidado ponerme en un lugar a salvo. Pero no que se esté desatando esa high beta, esa hiper beta, esa beta alta, que se esté desatando así nada más. Y es cuando yo los conecto a neurofeedback y compruebo que hay esa alerta. Ahora, fíjense lo que pasa en el cerebro. Bueno, cuando me traen a los niños con déficit de atención, su cerebro es muy lento, está trabajando lento, o sea, su actividad eléctrica está desregulada y entonces generan delta o teta. Para compensarlo, porque mis ojos tienen que estar abiertos y tengo que estar despierto, se genera high beta al mismo tiempo para que en suma, o sea, si yo tengo entre 5 y 8 ciclos y tengo entre 20 y 30 ciclos, lo sumo, lo divido entre 2 y me da los 10 o 12 ciclos o hasta 15 ciclos, que es mi tope, en promedio con lo que yo funciono. Entonces, muchos niños con déficit de atención por compensación eléctrica generan high beta y por eso son muy ansiosos. Por eso tienen trastorno de ansiedad muchos de ellos, porque están generando para compensar esa teta y esa delta una actividad súper rápida. Entonces, fíjense por qué tienen, o sea, cuál era la necesidad de platicar con ustedes, porque normalmente me dicen trastorno por déficit de atención, pero hay algo que se llama comorbilidad, que es ¿qué añadido hay al trastorno por déficit de atención? Y esto es impulsividad, hay un tipo impulsivo, hay un tipo inatento y hay un tipo combinado. Ansiedad, ajá, y podemos otras cosas, ¿sí? Pero la ansiedad va muy pegado al trastorno por déficit de atención. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En el neurofeedback, los conectamos, les ponemos un protocolo donde no pueden producir ni teta, ni delta, ni high beta. Deben de tener en el cerebro funcionando en la media. Y entonces empiezan las gráficas que ustedes ya han visto, se empiezan a regular, porque son gráficas que están todas para arriba, para abajo, todas revueltas, ondas lentas, ondas high beta, todas para arriba y para abajo. Y entonces
conforme se están haciendo sus terapias, se está entrenando ese cerebro para no producir ni onda lenta ni onda rápida. O sea, que no haya high beta, porque si no, no está estable ese cerebro. Entonces, eso es un tratamiento que usamos aquí, que es el neurofeedback. Luego, la psicoterapia, como les digo, que se utiliza terapia cognitiva conductual, dando ciertas indicaciones para que aprenda el paciente cómo reaccionar, cómo hacer, qué pensar, cuando empieza con todos estos pensamientos intrusivos. Y hay otras dos terapias. La otra se llama estimulación magnética transcraneal, que es un gorrito de tela que les pongo que tiene un imán. Bueno, este imán lo que hace es que va a provocar estímulos eléctricos a muy baja frecuencia para que el cerebro se conecte y encuentre una velocidad parejita y genere dopamina, serotonina, que esa falta mucho cuando hay mucha ansiedad, la dopamina, la serotonina, que sirven para hacer como muchas otras, como la norepinefrina, etcétera. Entonces, la estimulación magnética transcraneal la combinamos con el neurofeedback y con otro aparato que se llama esquío. El esquío, que ya hemos hablado de él, es terapia cuántica. Y el esquío me dice, o sea, es impresionante porque es un escáner, lee exactamente cómo está el paciente y me hace una gráfica de las emociones del paciente. Y ahí normalmente dispara, porque me lo pone así con nombres y como en piquitos, así, en las emociones, y normalmente me pone ansiedad hasta arriba, o tristeza, o enojo, ¿sí? Todo eso me lo pone y entonces el esquío no solo escanea, sino manda terapia y tiene terapias fabulosas para ansiedad, así protocolos especiales para ansiedad y bajar esa ansiedad, mejorar el funcionamiento cerebral. Y lo que me gusta mucho del esquío es que trabaja con la historia de vida. El esquío tiene los vamos poniendo por imágenes porque son diferentes terapias que hace el esquío, y hace una donde va a recorrer la historia de vida y ahí me pone los traumas, ¿no? Y me pone por edad, a los 5, a los 7 años, ¿no? Luego me dicen, uy, yo no me acuerdo a los 5 años qué pasó. Y le digo, bueno, pero el esquío lo recordó y el esquío hace terapia para borrarlo desde del inconsciente, que eso es lo que hace una terapia cuántica. O sea, se va más allá del síntoma, se va a la raíz del síntoma. Y bueno, aquí, por ejemplo, en la terapia utilizo biodescodificación, tanatología, logoterapia. Acuérdense, la biodescodificación es la raíz de la enfermedad. La logoterapia es sentido de vida. Tanatología es la terapia que se da para las personas que han sufrido algún duelo. Entonces, hacemos como un tratamiento completo. No solo tratamos como en específico y solo el neurofeedback. Por eso, a lo largo de estos 16 años que ya tengo en la clínica, pues he ido adicionando con estos maravillosos equipos de todo lo que puede ayudar para mejorar a los niños. Lo que recibo más, si son trastornos por déficit de atención, esos son los pacientes que recibimos más. Sin embargo, estamos atendiendo trastorno oposicionista desafiante y mucho que llega de depresión, de ansiedad, ¿no? Personas que vienen con mucho estrés, eventos el estrés postraumático, pues tratamos de diferentes especialidades, bueno, diferentes condiciones que llegan los pacientes con todas las especialidades que tenemos. Entonces, aquí les pongo también apoyo psicológico psicoeducativo a la familia. ¿Por qué? Porque siempre al recibir a un paciente, elaboramos ciertas pruebas. Ajá. Hay una prueba que es muy importante,
que se llama Hombre bajo la lluvia. Y en esta mide la ansiedad, exactamente mide la ansiedad. Es una prueba proyectiva porque se hace mediante un dibujo. Ya le pedimos al paciente que dibuje y entonces ahí podemos medir muchísimas cosas y cómo está ese grado de ansiedad. Entonces, cuando los recibimos, hacemos todas estas pruebas proyectivas y hacemos una prueba que se llama MOXO, que es una prueba de diagnóstico de atención excelente, que yo ahorita la estoy recomendando para los papitos que no la hayan oído. La he estado recomendando para medir cómo está ese déficit de atención y ahí encontramos muchas cosas. En el MOXO me mide atención, tiempo de respuesta, impulsividad e hiperactividad. Y la hiperactividad, ¿sí? Y la impulsividad van muy relacionadas y el mismo problema atencional con la ansiedad. Entonces, aquí podemos medir muchísimo y diferenciar, ¿no? Con estas pruebas que hacemos, el trastorno por déficit de atención si tiene ahí un componente de ansiedad importante y nos ha resultado que es más ansiedad que el mismo trastorno por déficit de atención. Entonces, tenemos todas las herramientas, estamos capacitadas para poder recibir a los pacientes y pues sacarlos adelante. Entonces, aquí les pongo una frase, dice, recordemos que la ansiedad no nos define, es solo una parte del camino que nos enseña a respirar más despacio, valorar lo que tenemos y vivir con más conciencia. Recuerden que todo es aprendizaje en esta vida, que por algo nos ocurren ciertas cosas. Yo siempre les digo, a ver, esto te está pasando, llámese como se llame, ansiedad, depresión, duelos, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es tu aprendizaje? Y en el momento en que sabemos cuál es nuestro aprendizaje, seguro que lo vamos a sortear, que lo vamos a superar. Entonces, agradezco muchísimo que, que me hayan escuchado. Vamos a, déjenme para podernos ver. Y pues esto es lo que yo les tenía preparado. Me gustaría muchísimo que hubiera preguntas. Gracias, Betty. Si hay alguna duda, si quieren compartir algo, para mí sí es importante escucharlos. Entonces, adelante, si quieren abrir sus micrófonos. No se me queden calladitos para que puedan hablar, si tienen alguna duda, si quieren compartir algo, me gustaría escucharlos. Anita, muchas gracias. Muy interesante lo que platicaste. Mm, Ahorita tomé nota de una que decías de cuando las personas no pueden exponer, Ajá, ansiedad este, social. Ajá. ansiedad social. Sí, no conocía el término. Yo tengo el caso con una compañera del trabajo que la pongo a exponer y llega el punto que ni siquiera se presenta a trabajar. Sí, claro. Sí, porque es hasta anticipatorio, o sea, no, como sé que no voy a poder, ni siquiera llego. Entonces, ojalá que se pueda tratar. Qué bueno que ya lo identificaste porque es la forma de ayudarlos, Eriquita. Sí, sí, sí. Y pues entendí un poquito más este tema de la ansiedad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eriquita. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Mi querida Nalau, muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Fue una excelente presentación, como siempre, y te lo agradezco muchísimo porque me di cuenta de muchas cosas mías que después me encantaría platicar. Claro. Y muchísimas gracias y que Dios te siga bendiciendo muchísimo por toda la ayuda que das y nos das. Gracias, Ale. Gracias por tus palabras y qué bueno que identificaste algunas cosas porque para esto sirven estos foros como para que pueda uno recibir la ayuda que necesita porque muchas veces no sabemos ni qué tenemos. Entonces me da muchísimo gusto y ya sabes que estoy para servirte aquí para ayudarte en lo que necesites.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias, Ale, igualmente. Hola Ana, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Pues yo me di cuenta como que de dos extremos. O sea, yo no sabía que la ansiedad se contagia, pero, por ejemplo, ahorita que escuchaba la conversación o la exposición, siento que a mí me pasa algo muy contrario a lo que hacían conmigo. O sea, por ejemplo, siento que mi mamá tenía todo eso de la aprensión, del no hagas porque te vas a caer, no esto porque el otro, o sea, porque te puedes lastimar o porque, y si no funciona, o sea, como que siempre preocupaba por que mejor no hiciera algo para que no me pasara nada, ¿no? Ujú, Y yo siento que yo hago todo al revés con Emi, por ejemplo. O sea, siento que soy de, no, tú puedes. O sea, y siento que a veces esa misma ansiedad, no sé si eso es si esa sea la ansiedad, que yo misma en ese afán de querer hacer, de quererle hacer saber que él puede hacer todo lo que quiera, ujú. quizá estoy como presionando de más, o sea, en decir, no, sí puedes, no, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces siento que es como polos opuestos, ¿no? O sea, no sé si eso es preocuparse o es, pues sí, o sea, como quererle dar herramientas de que todo lo puede hacer, pero lejos de ayudar, quizá lo estoy presionando y generando en él otro tipo de ansiedad. Claro. Tienes, o sea, muy bueno tu comentario, tienes toda la razón. Seguramente vienes desde tu inconsciente todo esto de que mamá era temerosa y no dejaba como hacer cosas. Y ahora tú estás haciendo la parte contraria. No es malo, pero es decirle, sí puedes, pero sin presionarlo de hazlo, hazlo, hazlo. No, es sí puedes. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué necesitas para hacerlo y que estés tranquilo? Eso sí es seguro, sí lo puedes hacer. O sea, como darle estas palabras, pero sin presionarlo de que lo haga, lo haga, lo haga, porque entonces sí le estás generando ansiedad, porque él me da miedo y mi mamá no me entiende y eso no lo quiero hacer y a lo mejor lo estás presionando demasiado. Entonces, yo entiendo, Raquel, que es bien difícil como mamá y papá encontrar el punto de equilibrio, pero tengo que encontrar exactamente la media donde yo le dé la fuerza, la fortaleza y la seguridad, pero no lo presione, porque sí lo puedes estar presionando. Entonces, qué bueno que te diste cuenta, para eso justo son estos foros, para que te des cuenta y entonces hagas ciertos cambios y puedas equilibrar esa situación de no presionar, pero sí apoyar y mantenerte como en una actitud positiva, tranquila, segura. Sí, sí puedes, mi vida, o sea, sí lo puedes lograr. Y cuando veas que está haciendo algo que no, a ver, esto no, porque esto sí es peligroso, ¿sí? Pero sin presionar, porque tú le puedes estar generando ansiedad. Claro, porque es presión, 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 ¿sí? Entonces, qué bueno que lo dices y modifica, ya tienes forma de mirarte porque ya o sea, yo les digo, mientras lo hagas consciente ya la hiciste, porque te das cuenta y puedes cambiar, ¿ok? Yo siempre les hablo de las 3 palabras mágicas, ¿no? Reconozco, acepto, cambio. Ya lo reconociste, ya lo aceptaste, ya lo puedes cambiar. E influir positivamente en tus hijos para que sí puedan hacer las cosas. Porque qué horrible, no puedes, no, qué miedo, no lo hagas. A mí así me educaron. Y fue terrible porque yo era miedosísima a todo. Y he tenido que superar 1000 cosas porque todo era, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces, si tú a través de una crianza que tenga un buen sostén, ¿sí? Que digas, sí lo puedes hacer, esto sí es seguro, confío en ti, pero sin estar duro y duro y duro. Y cuando él, o sea, el niño te diga, es que tengo miedo, ¿no? Ok, ¿a qué tienes miedo? Y darle las razones y darle como esta confianza, este voto de confianza tuyo, porque la palabra, eso lo estuve analizando con unos amigos y ella, que es un adulto, decía, es que tú como mamá, y es un adulto de 40 y tantos años, dijo, tú como mamá
para mí es muy importante que me digas que sí puedo. Y es adulto. Ahora imagínate una criatura. Entonces, está bien que le digas sí puedes, pero no presiones. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Sí. No a ti, Raquel. Muy bien, Eri. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera participar? Hola, hola. Buenas noches. Hola, 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 yo Rolando, me llamo buenas noches. Rolando. Hola, pues buenas noches a todos. Agradecerle, doctora, la plática. Fue muy enriquecedora para mí porque yo tengo 50 años actualmente, pero me doy cuenta que todas las características que usted menciona ahora de los niños, como por ejemplo el miedo a quedarse solo, a perder a unos padres, a ir a la escuela, todo eso yo lo tenía desde niño. Claro, Entonces, en aquellos años, pues no estaba de moda, por decirlo de alguna manera, esta parte, ¿no? De la ansiedad, no se conocía mucho. Obviamente, pues nunca hicieron mis padres por atender esa situación. Sin embargo, pues yo así crecí con miedos, y pasé pues, la mayoría de mi vida así. Sin embargo, a partir de este año que cumplí yo 50, es cuando ya se me desataron las crisis, que me hacían parar en el hospital, como usted mencionaba, que yo no sabía qué era y me decía, me hacían el electrocardiograma, todo esto y salía bien. Entonces, ahora entiendo que pues yo ya estaba como que digamos, de alguna manera predestinado a esto, ¿no? Por todo lo que viví. Sin embargo, bueno, pues ahorita es cuando ya se me desataron más constantes, ya hay el miedo a salir al trabajo, a que me pase una crisis en el trabajo, porque inclusive me he tenido que salir del trabajo por esas crisis que me dan y me doy cuenta que soy, no tengo un hijo, pero ya es mayor, pero soy muy sobreprotector. No vayas a los conciertos que ahí asaltan, ten cuidado con los montachoques, o sea, todo eso yo lo estoy viviendo actualmente, cuando hace 5 años no me preocupaba tanto, pero se me despertó apenas este año, todo esto. Entonces es lo que estoy ahorita tratando. De hecho, en la tarde tuve una ligera crisis ahí en el trabajo, pero pues me he tenido que informar un poco y tratar de contrarrestar, ¿no? Con los ejercicios que usted menciona y todo esto, pero pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, luchando día a día. Y hay una frase que escuché en algún podcast que dice, enfrenta tus miedos, ignora los síntomas, que es algo que me he estado aplicando a diario para salir adelante. Y ahí estamos, pero nuevamente le agradezco por su plática muy, muy enriquecedora y me doy cuenta de muchas cosas. Gracias. gracias, Rolando, por compartir, por darnos este testimonio. Sí, lo trabajé en terapia contigo y ya te diste cuenta y ya viste que se quita, ya viste que no se muere uno. O sea, porque de Sí, verdad la sensación es de que te vas a morir y esto es terrible y la cabeza, la mente es impresionante. Entonces, atiéndete, sigue con tus terapias sí, claro. y vas a ver que esto va a quedar como algo que pasó, aprendí y lo superé. Y lo aprendes a controlar porque aprendes a vivir con eso, lo aprendes a controlar. Entonces, nada más no te dejes, porque esto puede ir en aumento. Entonces, si ya has sufrido todo esto de hasta parar en el hospital y todo eso, atiéndete. Es muy importante, Rolando, porque todos merecemos una vida feliz y tranquila. Entonces, le puedes dar a tus hijos como esa tranquilidad y que se cuiden, porque claro, no vivimos en un país que está así como muy bien, pero que se cuiden, pero que no tengan miedo a todo, porque entonces imagínate, ¿no? Entonces, Sí, qué bueno y gracias por compartir tu testimonio y te espero por acá y que claro que sí. sigamos trabajando juntos para que salgas adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Rolando. ¿Alguien más, chicos? Hola, buenas noches. Hola, Yunuen, buenas noches.
Buenas noches, Ana. Sobre todo, primero agradecerte por este tiempo que dedicas a nosotros como papás para prepararnos para nuestros niños. Y yo sí quisiera hacer un comentario con respecto a mi niño, que constantemente noto que se me pone muy nervioso y bueno, su lápiz, muchos colores y hasta la goma han sufrido esos nervios, ¿no? O sea, como que Nos agarra muerde. y los está mordisqueando y demás. Ya nosotros le hemos comprado su collarcito para que muerda, pero aún así hay veces en los que no se lo pone y constantemente tengo ese problema. No sé qué me recomiendas. Ah, y la ropa también La muerde. muerde los cuellos de las camisas o las mangas de la ropa de manga larga. ¿Qué Claro. me recomiendas para él? Mira, Gracias. gracias, Juno, por tu comentario. Efectivamente, tu chiquito está cursando con episodios de ansiedad desde que entró con nosotros. O sea, tiene, bueno, lo estamos tratando por trastorno por déficit de atención, pero tiene eso. Entonces, fue muy bueno porque llegó aquí varias veces con la mordedera, para que estuviera mordiendo. Y esto lo tenemos que seguir trabajando, Dari lo está trabajando porque hay que condicionarlo, ¿sí? Y que se vaya quitando como esto de estar muerde y muerde y muerde, porque esto es ansiedad. No lo nombré y es importante, gracias Junuem, que se muerdan las uñas, se muerden el labio, o sea, todas estas conductas que hasta se cortan, que es el dichoso cutting, lo hacen precisamente porque tienen una ansiedad ya desbordada. Entonces, lo vamos a seguir trabajando acá, hay que seguirle comprando las cosas que muerda y a él hay que darle reforzadores positivos para que aprenda a controlar esa conducta. A ver, si están todos tus colores bien y en todo el mes están bonitos y sin mordidas, entonces nos vamos a ir al parque, no sé, eso nos puede ayudar también mucho Oscar, que es el papá, aclaro. Entonces, como hacer esos reforzamientos y ese condicionamiento para que deje de hacerlo, pero eso es totalmente ansiedad. Entonces, lo vamos a seguir trabajando aquí, en terapia. El neurofeedback le va a ayudar mucho más ya también en eso, porque va a ir corrigiendo, ya está mejor en su atención, en su control de impulsos, ¿sí? Su tolerancia a la frustración. Entonces vamos en el siguiente paso, pero necesitamos trabajar eso de la ansiedad. Entonces lo voy a así como puntualizar mucho con Dari, que es su terapeuta, para que lo trabajemos un poco más. Y en casa hay que usar esos reforzadores, hay que explicarle, mira, no lo muerdas, o sea, como con toda la paciencia y sin gritos, ¿por qué lo muerdes? ¿Te sientes nervioso? ¿Sí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sí? Porque seguramente le dan los nervios en la escuela de algo y empieza a masticarlos. Entonces, lo vamos a trabajar aquí, Junuem, y en casa con reforzamiento positivo hay que trabajarlo, no negativo, no castigarlo porque muerda, porque eso no funciona, los pone más ansiosos. Al contrario, si no lo haces, acuérdate, funciona más respirar, porque Santi lo hace muy bien. Respira profundamente, ¿sí? Autorregúlate y entonces deja tus lápices tranquilos y no los vamos a morder, ¿ok? Entonces, sí, la conducta de chuparse los dedos, morderse las uñas, todo eso es ansiedad. Entonces, lo vamos a trabajar aquí, Junuel. Muchas gracias por tu comentario y lo anoto para trabajarlo con Santi. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Ah, sí, ¿alguien más? Hola, buenas noches a todos. Pues Hola, Alejandro, buenas noches. seguirte agradeciendo el apoyo con Alexia porque, bueno, ha bajado la ansiedad. Como sabes, antes se despertaba cerca de las 4 de la mañana para ir a la escuela y bueno, pues ya por lo menos ya avanzó con una hora, ¿no? Entonces, pues yo lo veo un avance y te lo agradezco. Sí, hemos avanzado mucho con Alexia. Muchas felicidades, buenas calificaciones
y bajó muchísimo su ansiedad. Hemos estado trabajando muchísimo con el trastorno por déficit de atención, y la verdad es que ha sido como una evolución maravillosa la de Alexia. Felicidades a ustedes porque también no han abandonado la terapia, han seguido aquí y pues con mucho gusto ya saben que estamos trabajando con ustedes. Dari nos dice, hay algo que siempre les digo a los pacientes con ansiedad o depresión. Escuchamos estas palabras como lo peor que nos puede pasar, porque así se siente, pero veámoslo como una oportunidad de conocernos para conocer nuestras emociones y sentirlas, pero con las herramientas maravillosas que les damos en terapia y con paciencia, lo vamos a lograr juntos. Muchísimas gracias, Dari. Ya sabes tu comentario, y siempre el acompañamiento maravilloso que le das a los niños. Itzamar, gracias, Dari. Yo les puedo compartir que desde junio conocí los trastornos de ansiedad. Pasé por urgencias muchas veces por el ataque de pánico. Tomé homeopatía, reiki, acupuntura, visité 4 psiquiatras, neurólogos, cardiólogos, medicina interna y muchas cosas más. Pero puedo recomendar 100% la terapia neurofeedback con Anita. Gracias, Itzamar. He avanzado muchísimo. Gracias por todo tu acompañamiento, Anita. Y si alguien de aquí lo padece, no estamos solos. Solo debemos aprender de ella y no desesperarnos. Exactamente, no estamos solos. Nunca estamos solos. Este grupo maravilloso, gracias, Yareli y Tamar, muchas gracias, porque yo me sentía cuando tenía a Javi chiquito y con todo el trastorno por déficit de atención y mi ansiedad al tope, me sentía muy sola. Y yo lo que quiero con esta comunidad es que ustedes se sientan acompañados, que sientan que no están solos, que nos tienen a nosotros, que somos un grupo de apoyo, que estamos aquí para ayudarlos, para estar al pendiente y que no están solos. Entonces, muchas gracias, Uli. Dice mil gracias por tan excelente ponencia. Gracias, Uli. Mi maestro, le agradezco mucho, paciente también mío y es mi maestro. Les agradezco muchísimo, como dice Itzamar, no estamos solos, cuenten siempre con mi apoyo y mi cariño. Gracias, Marco, gracias a todos y les mando un abrazote y nos vemos en 15 días para tratar depresión. Les voy a preparar algo bonito para que pues podamos aprender un poquito más acerca de la depresión. Gracias por todos sus comentarios, por todos sus corazoncitos y todo lo que me brindan. Les mando un abrazo a todos muy fuerte. Gracias por todo y gracias, Jos. Buenas noches a todos. Descansen.